Ahí va. Ahí va. Bien, empezamos. Hoy tenemos la clase de DevOps y Docker. Y bueno, un poco hablando sobre la encuesta que mandé, veo que creo que todos a este punto ya tienen tipo una idea de más o menos qué es Docker. Creo que en sistemas operativos, en otras materias, también más al comienzo se dan, así que la idea es simplemente ir un poco más allá, digamos. Esto es lo que tenemos para hoy. Vamos a ver DevOps, el ciclo de vida de desarrollo, Continuous Integration, Continuous Delivery y Docker al final. Bien, entonces empezamos por la definición de DevOps. No sé si alguno acá me puede definir más o menos qué es DevOps o qué ha escuchado al menos. Tipo cualquier cosa, ¿eh? O sea, creo que no tengo muy fino el concepto, ¿no? Pero son los que se encargan básicamente de establecer toda la infraestructura en donde va a estar corriendo el código en los distintos entornos. Claro, o sea, como que los DevOps parece ser un rol que está muy cerca de lo que gira alrededor del código, ¿no? Más o menos, va por ahí, ¿no? Bueno, Sí, más o menos. más o menos, bueno, más o menos. Pero bueno, vamos a ver un video pequeño. Yo creo que ella lo explica mejor que yo. A ver si puedo compartirlo. Ahí me dicen si se ve. El tema es que ¿dónde estoy acá? ¿Se escucha? A ver si lo comparto ahí. Sí, sí. ¿Se escucha? Si no, Hello, and welcome to lo voy a Acme poner Inc., where the software of tomorrow subtítulos. is built today. A ver, Here dice at cambiar las Acme, versiones we de título. implement agile software development, a Subtítulos. brand new way of doing things. It really razzes my A ver, bear. So long, traducir, ahí va, binder of traducir automáticamente. In Español. Agile, all problems Ok. are solved through sprints. Chaotic 2-week segments of time where we promise to get 10 features done and deliver 2. Our developers write bug-riddled code and then pass the code off to our operations engineers via these mag tapes. Agile focuses on the people who do the work, like Phil. Phil, come here. Phil here loads the code onto these big machines. It's an ultra-smooth process, and the entire engineering team works like a well-oiled machine. We're like family. You dig? Agile was groovy, no doubt about that. But not everyone was jiving. Now the guys, literally dudes, who created Agile had operated the code they wrote. But those jive turkeys weren't exactly chillin' with the network nerds and sysadmins. A couple smart folks came up with lean software development based on the principles of lean manufacturing and the Toyota production system. Here's the problem with lean manufacturing. We don't make cars. And with as many fires as we put out, the only kind of car we'd be delivering is the Pinto. Well, actually, no. But then two birds of a feather were all about flower power, and they found each other in a hallway at a conference to talk about agile infrastructure. Eventually founded a network of global conferences called DevOps Days. These conferences brought together software engineers from every discipline to discuss how to make the clickety-clack sound as a pound. DevOps was all about people over process and process over tooling. And it didn't stop there. You feel me? Janet, lunch breaks are 30 minutes, not 32. Gonna need you to focus. DevOps was all that and a bag of chips. Over the next decade, DevOps grew to be an idea so pervasive that it's now a job. Listen, nobody actually knows what DevOps really means. I mean, that would make them an expert. Instead, it's a broad and encompassing philosophy that inspires diverse implementations across the industry. In other words, everyone thinks they're the only ones doing it right. I'm what they call a thought leader, and I define DevOps as an engineering culture of collaboration, ownership, and learning with the purpose of accelerating the software development lifecycle from ideation to production. DevOps enables engineering teams to reduce interpersonal friction, eliminate bottlenecks, improve collaboration, increase job satisfaction through engineer empowerment, and accelerate team productivity. How? Resume-driven development.
It all boils down to the 5 tenets of DevOps, conveniently expressed in the acronym CALMS. Culture, automation, lean, hold on, it must be this darn Y2K bug. We forgot to fix that. We'll just stay calm. There's also measurement and sharing. So bottom line, devs and ops, they need to play nice and learn things occasionally, talk to each other, blame each other for things so I know who to fire. Yeah, so, DevOps is good and everything's fine. But you know what? Calm is hard because I live in the real world, shipping multiple times a day, learning from what the real world throws at us, dealing with being on call, dealing with change, but trying to get just a little bit better at building each and every day. We're all humans. We build stuff, we ship stuff, we sometimes make mistakes. But when we talk, when we collaborate, and when we share, we can build great things together. I'm Emily Freeman. This is GitHub Universe. Ahí va, hola, hola, ¿se escucha? Ahí va. Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, bueno, un poco lo que decía Emily Freeman, hablaba un poco del manifiesto Agile, decía que las personas sobre los procesos y los procesos sobre las herramientas, que DevOps es una cultura de ingeniería que se basa en la colaboración, con el propósito de acelerar el ciclo de vida de desarrollo desde la idea hacia la producción. Nosotros vamos a utilizar más o menos esa definición de Google, que es muy parecida. Dice que DevOps es un conjunto de prácticas y guías, sobre todo es una cultura diseñada para romper los silos entre desarrollo y operaciones, ¿no? Y se basa a través de este acrónimo que ella mencionaba, que era CALMS, que es Culture, Automation, Measurement, Shared and Lean. Y si hablamos un poco de cultura, hay un tipo llamado Westrum que hablaba un poco de que en la organización vos puedes dividir como las organizaciones en 3 tipos. Organizaciones que son complicadas, que se basan en el poder, organizaciones que son más rígidas y organizaciones que son más orientadas al crecimiento y el aprendizaje, donde las primeras es difícil cooperar, se dispara el mensajero, en las del medio es la tolerancia sobre que haya fricción entre diferentes partes es tolerada, y en cambio en la última tipo de organización los riesgos son compartidos, se les entrenan a los mensajeros, entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, la idea es ir de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si vamos por toda la acrónima de CALMS, en la parte al menos de Automation tenemos donde en un principio quizá hay mucho trabajo manual y operacional que se le dice toil, y también suceden accidentes los cuales es muy difícil de medir, digamos, el tiempo en el cual nos recuperamos. Después, a medida que van creciendo los equipos y madurando, empiezan a automatizar y scriptear, digamos, todo este tipo de problemas, a crear runbooks, y es donde nace también tipo el rol de sysadmin. Y después, la necesidad de que los equipos de operaciones se vuelvan más ingenieriles, empiezan a hacer lo que es la plataforma, ¿no? Y bueno, todo esto alrededor de Lean, ¿no? Donde al comienzo, y hablando del ciclo de desarrollo, habían un gran conjunto de tareas, luego dividimos el trabajo en trabajo más atómico, empezamos a aplicar cierto tipo de técnicas como Kanban, o el value stream, que es donde medimos el tiempo donde asignamos el valor de cada uno de los trabajadores, y bueno, y después nos vamos a un ciclo de mejora continua, ¿no? Después tenemos organizaciones también donde no se mide nada en general, no tenemos casi ningún tipo de métricas, o recién estamos empezando a explorar ese tipo de cosas, donde todo es proactivo, o sea, todo es reactivo, o sea, que solamente nos enteramos cuando las cosas suceden, en vez de tener un enfoque más proactivo, ¿no?
y empezamos a ir, bueno, cuando decía que íbamos a la plataforma, empezamos a definir cierto tipo de indicadores del servicio alrededor de no solamente de los servicios que operan para productos, sino también en la plataforma, ¿no? Y bueno, un poco también hablando de cultura, en la parte de compartir, donde es muy difícil también compartir la información es difícil de encontrar, y bueno, hacia la derecha vamos a un lugar donde se habla más de la comunidad, ¿no? Y si, bueno, si limpiamos un poco eso, empezamos a ver como palabras claves dentro de Calms, y DevOps vive alrededor de todo esto, digamos. Porque podríamos mezclar un par de estas y nos encontramos en el punto en el cual hay culturas que son complicadas, que pueden ser automatizadas, hay empresas, organizaciones que tienen automatizaciones, pero no pueden medir, digamos, el valor sobre eso. Hay culturas de aprendizaje y crecimiento que tienen mucho trabajo todavía que hacer, digamos, manual. Y también hay culturas donde hay muy buenos ingenieros que simplemente se sienten estancados, ¿no? Entonces, el objetivo de DevOps es reducir los silos, que son como los grupos en las organizaciones, aceptar el error como normal, medir todo lo que se pueda, automatizar todo lo que se pueda, implementar todo esto a través del ciclo de interacción, a través de un ciclo de mejora continua, digamos, ¿no? En este punto, yo creo que, hablando de que DevOps es una cultura que viene a romper los ciclos, entre un conjunto de prácticas, también hay un conjunto de herramientas que se le han atribuido a lo que es DevOps y también en un rol. Y estas son un par, pero hay muchísimas más y quizás este landscape es un poco desactualizado. Pero realmente yo creo que todo el mundo quiere DevOps, pero lo mismo que pasa con la IA hoy, pues realmente lo que buscan es un par de atributos realmente que son tipo que nuestro código sea fácil de testear, seguro, podamos observar los sistemas, sean flexibles, escalables, etcétera, digamos. Y es difícil quizás si las organizaciones siguen trabajando ya poco menos en Waterfall, pero en Agile, sobre el modelo tradicional del ciclo de desarrollo, ¿no? Entonces, porque se empieza a diluir un poco más. Entonces tenemos que hablar de un nuevo ciclo de vida de desarrollo, donde estas necesidades que buscan las organizaciones están across de diferentes roles, ¿no? Bien. Para hablar del ciclo de desarrollo software tenemos que hablar primero del versión control de versiones, exactamente, sí. La idea del control de versiones es que, bueno, en Git, pero siempre han existido otros, la idea es poder traquear todo, no solamente el código fuente, sino todas las decisiones operativas que están presentes en el código o no. Yo no sé si hasta acá, a este punto, no sé si está todo claro, al menos la parte de DevOps. Ah, está bien, se entiende, sí, sí. Bien, entonces deberíamos poder traquear el código fuente, la configuración de la aplicación y la configuración del entorno, y todo debería poder ser testeable a través de diferentes entornos, ¿no? Entonces hablamos de Continuous Integration como una práctica en la cual vamos integrando nuestro código en este ciclo de vida. Nosotros comiteamos el código a nuestro repositorio de Git remoto. Nuestro repositorio de Git remoto usualmente tiene una plataforma de integración continua donde están estos servidores de Continuous Integration. Estos servidores construyen el código como nosotros les especificamos para construir el artefacto que se va a testear y o deployar en nuestros entornos. De ahí avanzamos en lo que es un pipeline, digamos, que es un conjunto de pasos definidos. Y si se cumple ciertos atributos de calidad, según como definamos en el equipo, podemos construir dicho artefacto. Y ese artefacto puede ser desde una librería, o sea, un .jar,
un punto, una librería de Python, de NPM, etcétera, o puede ser un container también. Entonces también hablamos de continuous delivery cuando no solamente termina ahí, sino que nosotros, a través de este pipeline de integración continua, nosotros seguimos iterando y llevamos nuestros códigos hacia producción o diferentes entornos, ¿no? Y ese código siempre está deployable, ¿no? Y es automatizado, de cierta forma, ¿no? Hasta este punto yo creo que ciertas organizaciones necesitan una approval, al menos de una approval de una persona, digamos, para que esos cambios, ese artefacto final vaya en producción. Entonces, si hablamos de continuous deployment, es que ese approval es más, no es tan explícito, sino que por ahí simplemente con el hecho de aceptar la review de uno de tus compañeros y que ese código llega a lo que es master o como tengamos configurado nuestro repositorio, ese mismo código automáticamente, al ya saber que pasó por todos los atributos de calidad, se deploya directamente a producción. Hay algo que está escuchando, digamos, o imperativamente va y lleva ese cambio a producción, digamos, sin tener que estar bloqueados por una persona, digamos, que apruebe o no, digamos, que antes se le conocía como release manager, digamos. Esa persona desaparece, digamos, del ciclo. De tal forma que los desarrolladores tienen total ownership, digamos, desde el inicio hasta el fin del ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Ahora, creo que hablamos mucho de lo que es el Continuous Integration y Continuous Delivery y Continuous Deployment. La forma de definir, digamos, la especificación del pipeline para construir nuestra imagen, testearla y publicarla es a través de un archivo. Este archivo será diferente si estamos en GitHub o GitLab, pero la idea es siempre la misma, básicamente. La idea es básicamente nosotros tenemos un conjunto, una segregación de stages o jobs. Estos jobs ejecutan un conjunto de pasos que en un principio va a ser, por ejemplo, construir nuestro artefacto, que puede ser nuestra imagen. Entonces primero va a compilar, después va a publicar esa imagen hacia un lugar donde va a estar disponible dicho artefacto. Antes puede correr una suite de test o después, dependiendo de cómo nosotros en el equipo valoremos eso. Y al final puede ser que lleve ese cambio a producción o no. Más o menos así es la especificación. Y bueno, como comentaba, cada plataforma, en caso de GitHub tiene GitHub Action, en caso de GitLab tiene GitLab Pipelines, va a definir este conjunto de jobs que van a definir todo el ciclo de vida de desarrollo alrededor de nuestros artefactos y nuestro código y nuestro servicio, ¿no? Bien. Hasta ahí no sé si hay alguna consulta. No, por ahora todo claro. Bien. Entonces hablamos de DevOps como cultura, hablamos de las herramientas que giran alrededor del ciclo de vida de desarrollo, con la necesidad de darle ownership a los equipos y a los desarrolladores. Y ahora tenemos que hablar de cómo los equipos se comunican entre sí. Y una de las formas de comunicación es a través de estrategias de branching. Y bueno, entre muchos tenemos Trunk-Based Development, tenemos Feature Branches, que es quizá la más conocida, o GitHub Flow también se le dice, Fork cuando hablamos de Open Source, Release Branches, Git Flow y GitLab Flow, entre otras. El primero es cuando no hay nada, cuando realmente la comunicación no es muy buena y hay mucha fricción para los desarrolladores a la hora de dejar disponibles ese código para producción, digamos, ¿no? Entonces, cada cambio es básicamente un quilombo. Entonces, tenemos que iterar sobre eso, ¿no? Entonces, la primera estrategia de branch es donde los equipos
quizá un poco muy chiquitos o quizá muy expertos, crean una única rama y van pushando directamente ahí, y cada persona que es responsable, todas las personas son responsables de mantener su rama tanto local como remota actualizada, y tienen en cuenta que sus compañeros están trabajando sobre esa rama, digamos, ¿no? Y se mergea únicamente cuando ese cambio va a disparar una nueva release, digamos. Ese es el primero, Scrum Master Development. La segunda es más común porque es un ciclo más en el cual cada persona abre un feature branch, que es un feature branch, es una rama en el cual nosotros vamos a crear una feature un hotfix o un break change, cualquier tipo de cambio que queremos incorporar a la base de código, y vamos a abrir un pull request o un merge request para que cualquiera de nuestros compañeros dentro del equipo pueda hacer una review de dicho código, ¿no? Antes de siquiera mezclar los cambios. Y esto claramente que en el merge request, inclusive en la rama de la persona, van a correr estos ciclos de integración para verificar que cada cambio es correcto. Entonces, una vez que se hace la discusión, la persona revisó el pull request, hizo una discusión, se aplica, entonces, y está aprobado ese pull request, esos cambios pasan a master, pasan a estar disponibles, digamos, para producción o no, ¿no? Bien. Bueno, también las feature branches viven muy poco también. O sea, no viven durante mucho tiempo como otras estrategias que luego vamos a ver. Bueno, forking básicamente es cuando nosotros queremos aportar, por ejemplo, a un repositorio open source. Entonces nosotros creamos, por ejemplo, estamos en nuestro trabajo y estamos usando una librería y vemos que esa librería tiene algún bug, y nosotros podemos identificar, encima con la guía podemos identificar cómo arreglar ese bug. Entonces nosotros vemos que tiene también valor para la comunidad llevar esa solución para todos, entonces hacemos un fork, es básicamente una copia del repo en nuestro namespace, en nuestro propio servidor remoto, nuestro usuario, y nosotros pushamos nuestra rama, creamos un pull request que apunte de nuestro remoto hacia el remoto de ellos, y bueno, abrimos un pull request explicando los cambios y esperando a que se aprueben. Después está lo que es release flow, es un poco más complicado. Entiendo que Microsoft para lo que es ciclos de desarrollo que son muy largos, utiliza dos estrategias que son feature flags y ramas que tienen, digamos, un tiempo medio de vida, ¿no? Y habla también de rings. Y bueno, los equipos se ponen de acuerdo para coordinar, digamos, con los product owners, y usualmente coincide, digamos, es más burocrático, digamos, que de cómo los equipos comunican los cambios hacia su propio equipo, ¿no? Es más burocrático el product owner y quizá con otros equipos. Entonces, simplemente es mucho más complejo. Bueno, y los últimos dos que creo que son los más clásicos es Gitflow, que fue uno de los primeros, que básicamente tenés la rama master, develop, y de ahí puras feature branches. Entonces, y la release, bueno, es opcional, pero uno lo que hace usualmente es todo lo que está en master, usualmente ese cambio está en producción, uno tiene una rama muy larga que es la de develop, y a partir de ahí todos los desarrolladores sacan ramas, sus feature branches, y van mergeando ese develop. Pueden haber pull requests en el medio, y todos se encargan de mantener develop. Y cuando esa rama está ok, probablemente se abre o una rama de release, o va directamente a master. A veces, cuando un incidente en producción suceda, se abre otra nueva rama desde master, donde se está de hotfix, y se siguen incorporando cambios para de nuevo ir a master. Entonces, bueno, es un poco complejo, digamos. Y bueno, GitLab Flow creo que es el último, es donde tenemos ramas, donde en vez de tener ramas que comuniquen
nuevas features, tenemos ramas que comunican entornos. Entonces los sistemas de deployment escuchan estos cambios sobre estas ramas, digamos, ¿no? Entonces directamente publican esos cambios hacia esas ramas que viven mucho tiempo, ¿no? De ahí igual podrían partir, digamos, a feature branches y ir directamente, pero ellos saben que cada rama es uno a uno con ciertos entornos, ¿no? Y en la forma en la cual ellos deployan los cambios. Y bueno, de ahí hay una comparación. Hasta ahí no sé si hay alguna duda respecto a las estrategias de branching. No, todo bien. Bien. Entonces vimos DevOps, el software development lifecycle, las herramientas que giran alrededor del ciclo de vida de desarrollo, las estrategias de branching, y tenemos que hablar un poco de los entornos. El libro de Continuous Integration habla sobre algunos atributos que hay que tener en cuenta sobre los entornos. Se habla de que los entornos tienen que ser consistentes. En lo posible deberíamos tener los entornos, por ejemplo, de desarrollo, testing y producción lo más parecido posible. Para que nuestros cambios no dependan de qué entorno están. Después nosotros deberíamos poder hacer que nuestro código y nuestros servicios sean reproducibles en cualquier entorno a través de prácticas inmutables. En este caso, una es infraestructura como código. Deberíamos externalizar la configuración fuera de lo que es el código lo más posible para que sea fácilmente sobreescribible en tiempo de ejecución o no. Deberíamos claramente no escribir los secretos en el código de fuente y deberíamos externalizarlo a herramientas de secretos, digamos, o vault se les llaman, creo. Y también deberíamos tener monitoreo y deberíamos de alguna forma garantizar que podemos ir rápido para atrás y para hacia adelante en cualquier problema sucediera en el medio. Yo creo que son muchas cosas y creo que es más fácil verlo con ejemplos. Entonces, vamos a ver ahí. Para hablar un poco de entornos tenemos que hablar un poco de Docker. En este punto, según la encuesta, yo creo que todos tienen una idea de más o menos qué es Docker. La idea es poder disponibilizar una unidad de software, nuestra unidad de software a cualquier persona y en cualquier entorno de una forma fácil. Antes quizá teníamos máquinas virtuales y sobre esas máquinas virtuales nosotros virtualizábamos un sistema operativo, levantábamos las librerías y nuestra aplicación y así para todas las aplicaciones que necesitáramos, lo cual era increíblemente lento. Inclusive teníamos herramientas como Puppeteer y Ansible que se encargaban de manejar el estado y orquestar el aprovisionamiento de toda esta complejidad, digamos, ¿no? Antes que cambiáramos a un punto más stateless, inmutable de lo último que veníamos hablando, ¿no? Hoy también tenemos tipo máquinas virtuales, pero arriba tenemos el Docker Engine o cualquier container engine que tengamos arriba. Y directamente nosotros con ese engine corremos nuestros containers de Docker de una forma extremadamente rápida, sin tener que virtualizar un sistema operativo arriba de nuestra máquina virtual, ¿no? Lo cual permite que hablemos de que podemos deployar 20.000, 50.000 containers, digamos, lo que necesitemos, digamos, y de una forma más práctica. Y cambia mucho el paradigma también, porque antes todas estas máquinas virtuales, digamos, tenían, al ser stateful, o sea, ser stateful y que duraban durante mucho tiempo, se les ponía un nombre, ¿no? Se les trataba como mascotas. Y ahora, como nuestros containers corren en cualquier tipo de entorno y no tienen estado el mismo container, nuestra aplicación, mejor dicho,
entonces dejamos de mantener el estado de esa máquina virtual. Entonces pasa a un modelo más de ganado, como se le dice. Entonces, si definimos a Docker, definimos como un container es un proceso isolado o una unidad estándar de software, ¿no? Que empaqueta el código y todas sus dependencias, hace nuestra aplicación puede correr de una forma rápida y de una forma confiable en cualquier entorno. Si nosotros vemos a Docker, digamos, como una vianda, nosotros sabemos que tenemos nuestro código de fuente, versionamos todo, tenemos nuestras dependencias, las librerías, las librerías que se meten en la base de datos, etc. Tenemos externalizada la configuración lo más que podamos y tenemos también externalizada la configuración del entorno lo más que podamos. Entonces, teniendo eso, nosotros podemos compartir nuestro container a cualquier persona, y no solamente a cualquier persona, sino que este container puede ser deployado en cualquier entorno de una forma práctica y rápida, ¿no? Hasta ahí no sé si hay alguna duda. No, todo Claro, perfecto. no. Bien, hablamos entonces de imágenes, porque hablamos de los containers y las aplicaciones. Hablamos de imágenes como un conjunto de layers, donde quizás al comienzo tenemos el runtime, en un principio puede ser un Linux, después tenemos las librerías, por ejemplo pip, o cualquier otra librería que corra a nivel sistema operativo, y después tenemos nuestra aplicación, el código fuente, ¿no? Entonces nosotros tomamos un snapshot de eso y lo convertimos en un objeto, digamos, ¿no? Y nosotros podemos decir que esta imagen es como un conjunto de layers y cada layer es un objeto binario. Y bueno, no solamente tomamos ese snapshot de esa imagen, sino que le ponemos un nombre y le ponemos un tag, se le llama, ¿no? Y la forma de construir esta imagen es a través de un conjunto de pasos, ¿no? Que es lo que se le llama el Dockerfile, ¿no? Que es la especificación de cómo yo quiero construir esa imagen y esos layers. Donde tenemos algunos layers son de metadata y algunos layers son físicos, digamos. Van a quedar persistidos, digamos, ¿no? Como por ejemplo el runtime, claramente el código. Y es importante esto de los layers porque cada vez que construyamos nuestra imagen para poder luego correr nuestro container a partir de esa imagen, vamos a construir una y otra vez esos layers. Entonces es importante saber, digamos, cómo construimos el Dockerfile, dónde ponemos las imágenes, en qué orden y también dónde ponemos lo que más cambia, digamos. Así Docker puede utilizar su caché y ser mucho más rápido, ¿no? Ahora la pregunta es cómo corremos esos containers. O sea, nosotros podríamos, por ejemplo, a ver si esto funciona. Nosotros podríamos correr nuestro container a mano con el Docker CLI, haciendo un Docker Run. Hay un montón de comandos. Y podremos lanzar nuestro API Gateway. Y está todo bien. Y cada container encima tiene su configuración. Entonces, esto no está automatizado y tampoco es reproducible y no es consistente a través de todos los entornos. Porque todos los entornos pueden tener diferentes versiones del CLI de Docker. Entonces, cuando nosotros tenemos que levantar, no sé, después levantamos, no sé, el servicio de identidad, el servicio de profile, el carrito, las órdenes, el payments, el back office y la base de datos, es demasiada complejidad para poder escribirlo, digamos, de una forma imperativa con el Docker CLI. Y es ahí donde utilizamos Docker Compose, ¿no? Que es la especificación de Docker para hacer ese conjunto de containers reproducibles, ¿no? Y consistentes a través de cualquier entorno, ¿no? Que soporte el Docker Engine, ya no el Docker CLI, digamos, porque esto habla directamente con el Docker Engine. Y bueno, dentro de esa especificación nosotros tenemos un conjunto de servicios. Cada servicio tiene un conjunto de atributos, que es donde se va a construir
desde dónde debería tomar la imagen a construir, las variables de entorno, redes, volúmenes, qué servicios dependen de otros, entre muchas otras cosas, ¿no? Quizá lo que va a pasar después en el trabajo práctico grupal es que van a tener varios repositorios y varios servicios, entonces van a necesitar por lo menos tener una red que les permita compartir todos esos servicios a través de todos esos repositorios, ¿no? Y algo también interesante también es que por defecto, si vos lanzás containers en tu máquina, en tu local, estos containers no se hablan entre sí, salvo que vos le digas explícitamente que se coloquen en una misma red. Cosa que ya Docker Compose por defecto, todos los containers que corren sobre ese compose van a compartir la misma red. Hasta ahí no sé si hay alguna duda respecto a lo que es Compose. Bien. Entonces, hasta ahora vimos que con el Dockerfile son los comandos para construir una imagen. La imagen es ese conjunto de layers para poder levantar nuestro container, que en un principio no tiene estado, sino que va a montar un file system con los layers de la imagen. Ahora todo bien cuando corre en nuestro local, pero nosotros vamos a querer que también corra en nuestros servicios todos los servicios de producción. Entonces tenemos de alguna forma que publicar esas imágenes y nuestros nodos, clústeres, donde corran nuestros servicios productivos, de alguna forma tienen que consumir esas imágenes. Ahí es donde entran los containers registry. Y uno de los más populares, que usualmente cuando hacen un Docker pull, es el registry de Docker Hub. Pero hay otros también muy conocidos, que es ECR, que es de AWS, el de GCP, GitHub también hoy en día tiene su propio container registry. Entonces, ahí es donde nosotros, cuando nos autentiquemos con cualquiera de estos registries, vamos a poder publicar. Y lo mismo va a pasar. Nuestros servicios productivos van a tener que autenticarse contra estos registry de containers para poder bajar esas imágenes, ¿no? Bueno, Docker Hub, este es el servicio de AWS donde se borran las imágenes. Acá, por ejemplo, se puede ver la nomenclatura que tiene. Y bueno, GCP también tiene su propio artifact donde se suben estas imágenes. Bien, y hasta ahí yo creo que es toda la parte de Docker. Si no hay ninguna duda, podemos ir con la demo. Bien, entonces déjenme un segundo, Humberto. Ahí se ve mi terminal. Se ve. Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. Bien, ahora un segundo. Bien. No sé si alguno vio acá el repositorio de REST. Hay un REST Workshop, el que dio Lucas la clase pasada. No sé si alguno le pudo echar un ojo. Estoy viendo un toque, sí. Bien, bueno, vamos a trabajar sobre ese repositorio. En un principio la idea es trabajar un poco sobre Docker y después publicar las imágenes desde los pipelines de integración continua. Primero nosotros vamos a ir al repositorio a ver si lo logro. Es este repositorio. Solo comparto. A ver. Bien. Vamos a ir sobre este repositorio. Vamos a ir a la rama 3. Vamos a clonar el repositorio. Así que vamos a clonar este repositorio. No sé. Compartir otra cosa. Bien, ahí cloné el repositorio. Voy al repositorio.
tiene un par de ramas, si no me equivoco. Bien, vamos a ir a la rama 3. Y en la rama 3, primero vamos a ver un poco el código. A ver si puedo mostrarlo acá. Si puedo compartir esto más rápido. Otra cosa, ahí va, se ve el repo, ¿no? Sí, se ve visual. Bien. Bien, en principio es una aplicación de Go que corre en el puerto 8080. Nosotros entonces vamos a fijar si tenemos Go. Tenemos 1.25 y esto está utilizando 1.22, así que sí. Entonces si nosotros hacemos si nosotros construimos la imagen, el binario de Go, vemos que acá se construye la imagen, corremos el servicio, ahí está corriendo el servicio, nosotros me llevo esto, y bueno, ahí tenemos corriendo el servicio en el puerto 80. Bien, vamos a hacerle un call para ver que funciona. No, acá. Ahí va, y funciona. Acá tenemos ahí hice un curl con un pose hacia este endpoint con este body como payload y nos devolvió 201 y acá vemos un servidor que nos devuelve 201. Entonces, bueno, nosotros sabemos cómo construir nuestro código en un principio, que es en este caso es simple, es un Go build. Entonces nosotros tenemos que llevar eso mismo hacia nuestra imagen de Docker. Habíamos visto que un container es una unidad de software que sirve para empaquetizar nuestra aplicación, ¿no? Entonces tenemos que empezar por ahí. Bien. Entonces nosotros vamos a construir nuestro primero borrar esto. Voy a correr esto. Rest. Voy a construir el Docker file. Esto es un poco más grande. Bien. Empezamos con el runtime. A ver. Esto es un Docker, un Go 1.25. Entonces si yo hago un from Golan 25, 22, acá 1.22.4, 1.22.4 bookworm. Ahí tengo el primer ledger donde está instalado, donde va a estar corriendo este bookworm, es Debian, y esta imagen de Golan tiene instalado el runtime de Go. A partir de ahí nosotros tenemos que correr este mismo comando, el mismo comando que corrimos acá, que este era el go build rest. Entonces go build ¿cómo es? Go build rest y el punto, ¿no? Bien. Y tenemos que correr la aplicación, ¿no? Entonces tenemos que correr la aplicación. Bien. Entonces nosotros hasta ahí tenemos eso. Y bien, a ver. Entonces nosotros vamos a ver si está acá. Sí. Nosotros vamos a construir la imagen con un Docker build, cómo queremos que se llame la imagen y el tag de la imagen. Construimos la imagen y vemos que falla. Acá yo creo que los que ya hicieron el TP se dan cuenta por qué falla. No te falta que Tela copiar el directorio actual para que sepa que correr, porque ahí está, no voy a liar nada en realidad. Exactamente, sí. Tenemos que copiar el código fuente, básicamente. Sí. Tenemos que copiar el código fuente. Vamos a copiar el código fuente. Bien. ¿Por qué pudo haber fallado? Te falta instalar una dependencia de lo que estás buildeando. ¿Lo ven? No sé, ¿no? Es muy pequeño. Falta el Go. Ahí va, Ahora sí. ahí va, ahora sí. O sea, bueno, acá es un dato interesante. Acá se pueden ver, por ejemplo, las layers. Acá la primera de todas, que era la parte del Docker de Golan, ya la tiene cachada, entonces no la bajó. Pero ahora mismo no solamente está construyendo la imagen, sino que está bajando las dependencias. Entonces está haciendo dos pasos en uno. Así que
cada vez que nosotros queramos construir la imagen, va a bajar las dependencias. Entonces, si tenemos muchas dependencias, eso puede ser que sea muy lento. Bien. Entonces, bueno, en un principio la imagen se construye. Entonces, si hago un Docker image ls, puedo, a ver, si lo hago más chiquito, acá se ve esta imagen. Bien, pesa 1 GB 16. Acá está la imagen, se construyó hace 16 segundos. Bien, entonces ahora que tenemos la imagen, deberíamos correr la imagen. A ver, que es un Docker Run. A ver, vamos a correr la imagen, vamos a correr acá, Docker Run. Vamos a poner un RM para que no me borre directamente el container. Y vamos a correr la imagen 00. Bien, ahí está corriendo la imagen. Bien. Y este era el mismo post que habíamos lanzado antes de la imagen. Bueno, está fallando. Ahí no sé si alguien me puede decir qué es lo que falta. Exponer el puerto ¿Dónde? en el Dockerfile. En el Dockerfile. Vos decís que si hago un expose 8080, esto debería funcionar. No sé, puede ser. Bueno, vamos a entenderlo. Entonces, deberíamos igual compilar la imagen de nuevo, ¿no? Porque cambió. Bueno, ahí va. Veamos eso entonces. Bueno, compilamos, volvemos a probar y sigue fallando. Ciertas instrucciones en el Dockerfile son en forma de metadata. Entonces, en este caso, expose simplemente es metadata para los que van a consumir dicha imagen. Al final del día tenemos que forwardear, digamos, redirigir el tráfico de este container desde el container hacia nuestra máquina. Entonces tenemos que, por ejemplo, correr así y poner un puerto. Entonces ponemos, por ejemplo, el puerto 8080. El 8080. Bien, y ahora si nosotros damos el curl, efectivamente nosotros ruteamos el tráfico desde nuestra máquina, pasa por la network de Docker, la que tiene por defecto, y entra a nuestro container. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Bien. Entonces, creo que el mayor problema acá también es, nosotros podríamos haber hecho otra cosa también que hubiera hecho que esto no sea consistente con el entorno, que es copiar, por ejemplo, compilar acá el binario y copiar, por ejemplo, directamente res a rest. Esto de alguna forma suena mal. Bueno, efectivamente la imagen se construye. Si yo la corro la imagen, no me permite correr la imagen porque el runtime donde se construyó la imagen difiere del runtime que va a correr dicho binario. Entonces deja de ser consistente a través de todos los entornos y no es reproducible porque el host que construye la imagen puede cambiar. Entonces la idea es que pongamos las instrucciones de construcción de nuestro software lo más cercano en el Dockerfile posible. Entonces, además de que también podemos tener problemas por RM64 o AMD, ¿no? Bien, hasta ahí no sé si hay alguna duda. Vamos a borrar el Dockerfile un segundo. Bien. Voy a ir a la Rama 4. Bien, y en la Rama 4 hice unos pequeños cambios. Primero, en la Rama 4, ahora estoy conectándome hacia un Postgres. Cuando me conecto a la base de datos, lo hago a través de un host que lo voy a estar leyendo desde acá. Aquí.
que yo voy a estar leyendo el puerto, el host y algunas variables de entorno, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, la base de datos? Entonces, bueno, a ver, vamos a intentar, entonces ahora que con esto vamos a intentar, el Dockerfile no cambió mucho, el Dockerfile en este caso tiene nuevas instrucciones, pero son muy parecidas. En este caso, yo no voy a dejar, voy a dejar explícito donde yo quiero poner el binario final de mi aplicación, en este caso es en /app, y voy a decir que el container tenga como punto de entrada dentro del file system esa carpeta, y ahí voy a copiar el binario. Entonces voy a hacer que la aplicación corra sobre este pad, ¿no? Porque de nuevo las imágenes también, estas pueden cambiar, y lo que hoy corría en cierto pad quizá, digamos, puede cambiar en el futuro. Entonces es mejor dejarlo así explícito. Bien, entonces vamos a construir esta imagen. Vamos a ponerle 2. Y si no me equivoco, tarda mucho más porque en este momento tengo solo librerías que leen varios entornos y librerías que hablan con bien, ahí compiló. Vamos a ver si puedo hacerlo más rápido, porque esto tardó, ¿cuánto tardó? 33 segundos. Acá yo dejé también otro, que es otro Dockerfile, que es un poco más, tiene algo llamado multistage building, que es una forma de separar, digamos, de organizar la construcción. En este caso nosotros vamos a separar lo que es la construcción de nuestro artefacto y la ejecución. En un principio nosotros copiamos solamente lo que necesitamos en cada stage. En un principio copiamos lo que es la declaración de las librerías. Puede ser pip, puede ser en este caso Golang, el package.json. Vamos a descargar las dependencias que van a cambiar menos que nuestro código. Entonces eso siempre va a estar en un caché. Vamos a copiar el código y vamos a construir ese código. Luego, una vez que tengamos este artefacto, vamos a, desde otro stage, vamos a crear, digamos, un ledger donde solamente va a estar el binario ya construido. Y solamente ese binario. No va a tener, por ejemplo, esto no tiene de correr un Linux, que es una Alpine, que es una nube muy pequeña, y va a correr este binario. Entonces vamos a construir esta imagen, a ver cuánto tarda. Build, el nombre que vamos a dar la imagen y el archivo hacia donde apunta la imagen. Bien, está bajando, por ejemplo, ahí está bajando la imagen de Alpine, que no la tenía en mi local. Y está bajando una imagen de Golang muchísimo más pequeña, que es la que está basada en Alpine. Y acá ya decía que ya tenía algunas layers ya cacheados. Entonces, por ejemplo, no tuvo que volver a bajar las librerías. Si yo, por ejemplo, hiciera un cambio acá en el código, a ver si puedo hacer algún cambio. Sí, copio 2 veces esta línea, guardo y vuelvo a construir la imagen. Nosotros en el Dockerfile tenemos que este ledger es el que va a cambiar, ¿no? Porque cambió el código fuente. Debe tener en caché las dependencias, entonces no volvió a bajar las dependencias, entonces es muchísimo más rápido. Independientemente si usa stage building o no usa stage building, por el hecho de utilizar inteligentemente los ledgers y el caché de Docker, hacemos que este proceso sea mucho más rápido, lo cual nos va a ahorrar tiempo en los paneles de integración continua. Bien, entonces ahora, bueno, tenemos la imagen construida. Vamos a, por ejemplo, vamos a levantar
Vamos a levantar un container de Postgres. Este es un Docker Run, el puerto de Postgres que pone y algunas variables de entorno, que son la base de datos, el usuario y la contraseña y la imagen de Postgres. Ahí está corriendo el Postgres. Y lo que voy a hacer también es, en esta aplicación lo que tengo separado es la configuración del mismo código. Entonces tengo este archivo, ¿no? Yo podría, por ejemplo, acá copiar, esto lo tengo en el readme, copiar este .m.example al .m y luego correr, decirle a Docker que utilice esta variable de entorno. Entonces yo podría hacer un docker run, lo voy a copiar así. Ahí va. Y me falló. No sé si alguien acá puede ver el error de por qué me está fallando. Yo corrí la base de datos, o sea, yo tengo acá corriendo, por ejemplo, tengo corriendo la base de datos, el Postgres, escuchando en el puerto 5432. Sin embargo, el container que estoy corriendo no está llegando al container de la base de datos, inclusive acá escribiéndolo, ¿no? En la variable de entorno. ¿Por qué mi container no está llegando a la base de datos? Eso puede ser por lo que dijiste antes, que cada contenedor no, como son unidades aisladas, no se pueden conectar entre sí. Tendrías que generar una red para que se puedan comunicar entre sí cada container. Exactamente. Si nosotros, por defecto, cualquier container que lancemos a través de Docker Daemon en nuestra máquina local va a correr sobre la red llamada Bridge. Y acá solamente está corriendo, en un principio no solamente está corriendo este container, sino que Docker en este tipo de red, en la que es el de tipo Bridge, no tiene resolución de nombres. Entonces, si este container se llama DB container, nuestra aplicación nunca va a poder resolver ese host. Nunca va a poder resolver este nombre de container, que puede ser un IP, nunca lo va a poder resolver. Entonces están de cierta forma aisladas. Entonces tenemos que crear una red para poder comunicarlos. Yo creo que la red ya la creé, igual me fijo. Es esta, vamos a borrarla igual, así la creamos. Sí. Network. Bien. Y si voy de nuevo a network ls. Bien, y si creo entonces ahora network create, creo la red. Bien, tengo la red. Y ahora este container, así como está corriendo, además le habíamos hablado que es stateless, entonces si le doy control C o de alguna forma lo mato, desaparece todo su estado. Entonces ahora voy a volver a correrlo, pero lo voy a correr en esta red. O sea, explícitamente le tengo que decir, hey, corre en esta red. Entonces, ahí va. Entonces le digo, bueno, container, corre en la red que acabo de crear, que es esta Snap Network. Y esto es independientemente si yo expongo o no el puerto hacia mi local, digamos. Porque esto habla de la comunicación que tienen los containers en esta red, digamos. Pero bueno, corro este container. Y ahora si yo quisiera correr de nuevo el container de la aplicación, si lo corro fuera de la red no va a funcionar. Ahora sí, si le pongo el network aquí, network, y le pongo el snap network, dice, sí, bueno, pues ya hay uno corriendo. Bueno, ahora voy a borrar este container y voy a volver a correrlo. Bien, está corriendo. Entonces, no solamente está corriendo, es interesante porque acá dice que no encontró el punto M. Entonces yo no estoy metiendo el punto M dentro de lo que es el paquete de software, ¿no? Sino que lo estoy dejando afuera. Y estoy pasándole a Docker diciéndole, hey, lee este archivo y ponelos como variables de entorno de runtime.
pero no le estoy pasando al file system de este container este archivo. Porque por ahí tiene información sensible. O sea, entonces, eso también es muy importante. Bueno, bien, entonces bueno, está corriendo Luis, el una container. consulta. ¿Sí? Lo que Sí. acaba de decir del punto M no lo entendí, ¿lo puedo volver a explicar? ¿Se le está pasando o no? Porque si entiendo que estás levantando el entorno, es que las variables de entorno las tiene. ¿O no? Claro, o sea, las estoy pasando, pero no se las estoy pasando. No estoy montando el archivo dentro del container de Docker. O sea, cada container tiene su propio file system, digamos, ¿no? Sí, Y dentro de ese file system está el código fuente, o Sí. en este caso está el binario compilado corriente, ¿cierto? Ese binario corriente compilado no tiene acceso a un archivo .m con la información. Por eso me dice, no he encontrado el archivo .m. Me dice. Sin embargo, no, yo tengo en el código de que si no está el .m, fíjate en las variables de entorno que están en el sistema, digamos, ¿no? las que le definiste en el Docker Compose. Claro, no. Ah, en el Docker no es. En el Docker Run, claro. Por ejemplo, viste, acá es más Sí. explícito, porque acá se las estoy pasando una a una, digamos. Por parámetros. Sí, sí. Estoy pasando cada variable de entorno una a una, para no tener que definir esas 9 variables de entorno. Le digo, hey, no le pases el archivo directamente, disponibiliza esta variable de entorno sí. en el container, digamos, pero no como archivo. No. Que también podría escribirlas igual acá a mano, digamos. El tema pasaría que si yo tengo acá variables de entorno que son sensibles, después en mi historial de... Si yo hago un history, quedaría, digamos, acá el comando con todas las variables de entorno, digamos, sensibles, digamos, en el historial. Esa es una forma, es esa, digamos. Ahí quedó claro. Gracias, Luis. Bien, entonces... Ahora veamos si funciona, ¿no? Ahora los dos containers se están comunicando. Yo debería pegarle el container de la aplicación con un curl y veamos si funciona. Bien, ahí vemos el 201, está funcionando. No solamente eso, sino yo podría ver acá los dos containers corriendo, tanto el container de Postgres como el container de la aplicación, y están corriendo en diferentes puertos. Algo también interesante es que me puedo conectar al container, por ejemplo, con un Docker exec me puedo conectar al container de la base de datos, que es un Postgres, y le paso el Postgres, la imagen de Postgres tiene el binario de CRI de PSQL, y con eso puedo conectarme directamente al shell de la base de datos. Quizá tampoco es tan claro, podría inclusive hacer esto. Podría poner SH, y acá estoy en el file system del container, y acá también podría hacer lo mismo. Podría correr un PSQL con el nombre de las variables de entorno que le pasé, que estos son secretos. Y bueno, ya estoy conectado a la base de datos y tirar alguna query, ¿no? Por ejemplo, primero fijarme las tablas que tengo, que en este caso es esta, y correr alguna sentencia que es un select, ¿no? Deberíamos ver acá lo que insertamos. Entonces, hasta este punto, bueno, vimos que es un poco complejo el tema de... Esto es con dos containers. Ahora lo tenemos que hacer... Esto es con dos containers en un monorepo. Ahora lo tenemos que hacer con varios repos. Con muchos containers, esto es una escala, digamos. O sea, es muy complicado mantener en este propio entorno de desarrollo. Tenemos que ir a Docker Compose. También para hacerlo de forma replicable, ¿no? Bien. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, todo bien. Bien, no tengo un compose a mano, así que vamos a hacer los dos juntos. Primero definamos el servicio. A ver, servicio. Tenemos que definir, el más fácil de todos es el de la base de datos. Además, acá me puede ayudar el Copilot. Bastante bien. A ver. Esto igual no era un PostgreSQL. Eso también es una mala práctica, de que si latest todo el tiempo apunta a la última versión, entonces deberíamos piñar nuestra versión así.
siempre estamos publicando la misma. No nos enfrentamos a nuevos cambios que no prevemos. Va bien. ¿Qué más necesitamos? El puerto, el volumen y la aplicación nos falta. La aplicación, sí, la aplicación, podemos decirle algo más explícito que utilice el contexto que es este, y el Dockerfile es el Dockerfile final, es el 8080 casi, 8080. Depende de la base de datos. Creo que no nos falta nada más. Sí, nos falta el volumen, nos falta, porque acá definimos un volumen, entonces ya definamos ese volumen, ahí va, data. Esto lo podemos dejar vacío. Y no hace falta definirle una network porque esto directamente va a correr sobre su propia network. Entonces... Ah, me falta algo creo. No sé si lo vieron. Acá tenemos la aplicación y la base de datos. ¿Cómo la aplico? Acá hay varios errores. Al menos dos hay, seguro. Uno es más claro que otro. Te falta pasar las variables de entorno, ¿no? Exactamente, me falta pasar la variable de entorno. Bien. Encima, arriba como que las definió, o sea, tendrías que ser de respecto. Claro. Yo podría definirlas todas acá. Realmente no pasa nada porque Compose es una herramienta, bueno, que en un principio debería ser utilizada para los entornos locales de los desarrolladores y no tanto para producción, digamos. Entonces, utilizar secretos de Docker es como... Es agregar demasiada complejidad a lo que estamos haciendo. También podríamos. Docker tiene una forma de manejar secretos, pero bueno, es complejizar esto mucho más de lo que es. Bien. Sobre todo para la parte educativa que estamos viendo. Bien. Bueno, igual acá lo que no coincide eran las variables de entorno que estábamos pasando al Compose, que eran... Este se llama SnapDB por un TP viejo. SnapDB, SnapAdmin, .admin, y el otro era Snap, creo que era SnapDB, bien. Y claro, el NAP, me equivoqué yo, SnapAdmin, Snap password, password, y creo que sí. Y bueno, esto ya a ver si... Y estos se llamaban así, si yo voy al punto M de acá, se llama database host. Ahí va. A ver. Bien, database host. Database host, database port, database name, database user, database. Pero me falta definir el puerto, que bueno, no va a cambiar tampoco ahora, porque si no debería pasar la Compose, debería pasarle también de forma, por otro lado el entorno debería pasar el puerto, algo así, pero bueno, si no se lo paso va a usar el 8080 y el host también, bueno, que escuche en todos lados. Bien. 8080 y creo que no me falta nada más. Bien. Bueno, ahora podemos correr el Compose. Si hacemos un Docker PS, no tenemos nada corriendo. Ahora Compose está dentro de lo que es la especificación del Docker Clip. Entonces puede correr directamente sin tener que instalar el binario Docker Compose, que antes se instalaba y era basado en Python. Pero bueno, directamente Compose, ahí va. Está usando por suerte el caché y simplemente levanta todo tal cual especificamos, ¿no? Ahí está, ahí levantó la base de datos y a ver. Dice que no pudo conectarse a la base de datos. Interesante, ¿verdad? Dice conexión refuge. Y se murió, y nuestro container murió. A ver, ¿por qué murió? A ver. Si hago docker logs, esto era app 1. Dice que no pudo conectarse a la base de datos. A ver, ¿por qué no pudo conectarse a la base de datos? ¿Alguien puede ver por qué no pudo conectarse a la base de datos? Deberían estar en la misma network.
estos containers. Es más, al comienzo lo dice, a ver, si no me equivoco. Acá, mira. Se creó, digamos, una network. Además, creo que si voy a network, debería estar acá. Acá está. Esta es la network y tenía estos dos containers, ahora tiene uno solo que es la base de datos. Entonces tenemos un problema con las variables de entorno. Acá. Con las variables de entorno dice que connection Perdón, confused. no puede ser que está el host distinto. El database host. En uno dice DB y el otro dice DB container. El del punto end. Pero, sí. Sí, pero no le estamos, o sea, este punto .m no está en el file system del container. O sea, está solamente en nuestro repositorio, no está corriendo en el mismo lugar donde corre el binario. Pero sí, un problema debe ser el database host. Porque el puerto es el mismo, el nombre, el usuario, la password. Entonces, probablemente sea cómo resuelve el nombre. Veamos si le ponemos acá el container name. Le ponemos db. Acá. Ahora vamos a volver a correr esto. Docker compose, vamos a hacer un down igual. Vamos a borrar todo. Ahí va. Vamos a volver a hacer un docker compose up. Y vamos a ver si está. No, sigue fallando. Sigue fallando. Dice que falló conectarse. No pudo conectarse con la base de datos. No lo estoy viendo. Ahí no hay una línea que dice Enable Draft ¿Dónde? en el logo. Me pareció ver una línea que dice Enable Draft o algo así. Vos decís más arriba. Ujú. Acá se creó la network y acá dice que no pudo conectarse a la base de datos y me resolvió igual el IP. A ver, debería haber en tal caso si ese IP, el nombre de la DB está bien. Puede ser, es que estoy pensando eso porque no estoy seguro si este IP es de este container. Así que vamos a ver Docker PS. O sea, debería ser el IP de este container. O sea, un Docker inspect y me fijo en el IP. Es este. O sea, este es el IP. O sea, está resolviendo el host. ¿Se ve? O sea, sí está resolviendo bien el nombre. Pero está fallando por otra cosa. No lo estoy viendo yo tampoco. Así que probablemente sea este volumen. Voy a borrar este volumen ahora solamente porque por ahí me creó la. No coinciden. No coinciden. Estas credenciales probablemente. Debería decirme mejor el error porque si no. No podría ser que falte el depend zones. No, pero está levantando encima porque el depend zones está el depend zones acá en la base de datos. O sea, la aplicación espera. Igual esto podría estar más todavía. A ver, depends. Ahí va. Depend zone. Podría tener. ¿Cómo era esto? Era el servicio Healthy. No. No va por ahí. ¿Será que? Vamos a hacer, vamos, le voy a quitar el volumen y voy a lanzarlo así, de forma estable. Probablemente para mí el primer container que se levantó mal. Claro, no está, por ahí es muy rápido, no sé, a ver, Docker, voy a volver a levantar, pero solamente add. Bueno, era eso, es muy rápido. Entonces, debería decirle, no me acuerdo, voy a buscar acá, el depends on. Ahí va, gracias, qué grande. Me acordaba, depends on condition. A ver. Está haciendo un chat. Ahí va, depends on db servicio healthy. A ver, y ahora vamos a ver, ¿no? Y vamos.
A ver, vamos a borrar todo. Dice... Ah, porque no le definía al Postgres, no le definía el health check. Entonces no hay forma de... Claro, ahora sí. Bueno. Porque la condición es que el servicio esté healthy, pero le tengo que especificar a Postgres qué es lo que yo defino. Acá me dice, bueno, pero no me has dicho cómo quiero que sea healthy. Oh, no. Bueno, ahí está intentando decirle, che, ¿estás ready? En un intervalo de 10 segundos 5 veces. Y cuando Docker le diga que está healthy, database snap no existe. Y a ver, y si lo... No existe. Probablemente sea una condición de carrera con esto. Porque acá, ¿quién está fallando? Claro, acá me dice que la base de datos Snap no existe, como que primero intenta hacer el health check antes de crear las variables del entorno. Entonces se vuelve un tema. A ver, vamos a ver. Yo creo que esto podríamos ir ready, health check, health check. ¿No? Sí. ¿Será que...? A ver. No, bueno, no quiero que falle. Vamos a intentar, ¿no? Sí, no, bueno. Después se lo paso. Otra vez si tenéis ready y aceptando conexiones. No domines NavDB. Uy, ¿se ve? ¿Se escucha? Ah, bueno, ahí va, mira. Ahí está. Bien, a ver, probamos el GURB y funciona. Bien, perfecto. Inclusive podemos hacer un exec de acá y entrar a la base de datos, si no me equivoco. Ahí va, y tirar el mismo, lo estamos haciendo con Compose. Y hacerle, bueno, el mismo guión de ítems. Ah, no, claro, tenemos que meternos con PSQL. PSQL. Hay que meternos con el shell ahí va. Sí, y ahí. De ítems. Save from. Bien, bien, funciona, bien. Pero bueno, interesante. Qué bueno que igual hayan pasado estos errores. Bien, no sé si quedó alguna duda de esto, de la especificación de Docker Compose. Igual, claramente acá también podríamos poner tipo environment file y pasarle tipo el punto .m y no tener que definirlo acá también, de otra forma. Esto es ajuste de consumidor. Si no hay ninguna consulta, avanzamos en lo siguiente. ¿Están ahí? Sí, sí. Sí. Pero no hay duda. Lo siguiente sería publicar una imagen desde mi local. Entonces, me voy a desloguear. Si estoy logueado, voy a detener esto. Vamos a hacer un Docker logout. Sí, ahí va. Y voy a... Primero lo que tengo que hacer es crear un token. Entonces tienen que ir a Settings. Tienen que ir a Developer Settings, Tokens, y crear un nuevo token. Crear un nuevo token clásico. Tiene que ser un token que tenga acceso a escritura y acceso para borrar el paquete. Dale cualquier nombre, no sé. En este caso vamos a ponerle REST Workshop. Cualquier nombre está bien. Creamos el token. Acá sí me lo llevo para otro lado. Así dejo de compartir.
Bueno, genera el token y se loguean. A ver, esto lo tengo acá. Este es el viejo, igual lo borré. Un token tiene esta pinta, entonces voy a copiar el mismo token. Este no es el nuevo. Tienen que tener de alguna forma una credencial para poder autenticarse en el registry de GitHub, ¿no? En este caso. Bien, esto me lo llevo un segundo. Ahí va. No pasa nada. Y ahora, no, ahora que ya tenemos en nuestras breves entornos el token, lo que vamos a hacer es loguearnos. En este caso yo lo tengo así. Le pasamos al Docker, le decimos Docker login en este tipo de registry, nuestro usuario. Bien, estamos dentro. Ahora nosotros tenemos que publicar una imagen. En este caso las imágenes que tenemos son estas, que es res con el tag 100 final, que es este ya que pesa 22 megas comparado con la imagen que pesaba 1.23 que no utilizaba, que metía todo el código fuente y las librerías y todo, y ahí el binario, ¿no? En este caso, como la última imagen tiene solamente un runtime muy pequeño y el binario es mucho más ligero. Ahora vamos a reutilizar esta misma imagen, la vamos a taggear de otra forma. Vamos a taggearla así, vamos a decir que esta imagen tenga el nombre del registro donde estamos publicando, en este caso el namespace, o bueno, dependerá de cada registry, el nombre del repositorio o del servicio y el nombre del tag, ¿no? Que puede ser el commit ya o el semantic versioning que estén utilizando. Bien, tenemos la imagen. Si nosotros vamos a la imagen, comparten el mismo imagen ID porque es un puntero que apunta a la otra imagen. Y ahora vamos a publicar la imagen, que es simplemente un docker push. Y de esta forma como estamos logueados en este registro, vamos a poder publicar la imagen. Y ahí se está publicando. Y nosotros sí, luego vamos... acá. Mientras esto se publica. Bueno, ahí se publicó la imagen. Si nosotros vamos a nuestros paquetes, vamos a ver acá nuestro paquete, nuestra imagen, digamos. ¿Qué es esta? Que es la que tagueamos recién. Entonces, en este caso es un paquete privado, entonces no podrían pulear la imagen, pero yo, como estoy autenticado, cualquier persona que está autenticado dentro de la organización va a poder, si yo ahora borro la imagen, si hago un docker image.ls y la borro, y borro también creo que es un docker pull, ¿no? Image pull. Y hago un docker image.ls, sigue estando, entonces directamente, tengo un PS, ¿no? Docker image rm, borro la imagen. Sí, me falta el manual demo. Ahora sí, borré la imagen. Borro también esta imagen. Docker image rm. Y esto es latest. Conflict. Hay un container corriendo con esta imagen. Ahí va. Y si voy a las imágenes otra vez. Bien, no tengo esa imagen. Esta también la podré borrar, pero bueno, la idea es ver simplemente que podemos pulear la imagen. Y vamos a pulear la imagen. Y esto debería bajarlo del registry. Pero como tenemos ya la referencia en nuestro caché, dice, bueno, ya lo tenés. Entonces ya está disponible, digamos. Docker image ls. Y es esta imagen. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda respecto a lo que es subir, autenticarme y luego pulear la imagen construida? Todo bien. Bien. Ahora veamos un par de interacción continua. Vamos a bajar otro repo. En este caso es el que está acá. Es el que es FIA Products. Es este.
va a clonar este repositorio. Voy a ir a mi terminal, voy a salir de acá, voy a hacer un git clone. Y voy a ir al repositorio. Voy a crear una rama. Voy a mostrar un poco de cómo es el repositorio. En este caso, este es un repositorio de Python. Y las dependencias las tenemos definidas en este archivo. Acá tenemos un Dockerfile. La forma de definir la forma de instalar, por ejemplo, las dependencias de librerías del sistema. En este caso, un Python 3.11. Acá copio solamente las dependencias, instalo las dependencias y dejo solamente corriendo el código. Bien, entonces yo necesito ahora un pipeline. Yo acá tengo un pipeline ya. Tengo un pipeline de integración que lo que hace acá es instalar, bueno, el manejador de dependencias, configurar Python, instalar las dependencias con Poetry, correr el linter y correr los tests. Pero yo necesito publicar también la imagen. Entonces vamos a crear otro. Voy a crear otro. Uno que se llame Publish Más Demo. Que lo voy a tener acá. Muy parecido a este. Voy a tener... a ver si se ve mejor por ahí. Bien. Vamos a poner un nombre a este pipeline de integración continua. Vamos a ponerle Publish Demo Imagen. Sí, Demo Imagen. Está bien. Y vamos a definir en cada push. Hay una parte en todos los pipelines que se le dice dónde quiero que escuche la integración, ¿no? En este caso, solamente porque estoy trabajando en forma demo, quiero que escuchen la rama que recién creé, pero puedo decirle que solamente master, puedo decirle que solamente en los MR, pues un montón de reglas hay para esto. Bien. Y ahora defino, por ejemplo, algunas variables de entornos. Entiendo que son estas. En este caso es el registry. Estas son las que voy a utilizar esto es más de mi producto que de otra cosa. Vamos a copiarle acá el nombre de la imagen. Bien. Bien, ahí se ve. Y voy a definir los trabajos para construir esto. Entonces, sí, vamos a ponerle así. Vamos a definir el primer job. Bueno, más o menos esa es la idea. Nosotros vamos a correr en un Ubuntu. Primero, vamos a bajar el código. En este caso ¿se escucha? ¿Hola? ¿Te escuchado? Sí, se escucha. ¿Hola? Hola. Ahí va. Sí, justo los dejé de escuchar. Acá se conecta el Docker Registry. Pero voy a utilizar otra nomenclatura. Lo voy a copiar de acá porque es más sencillo. En el primero clono el repositorio. Ahí va, me logueo al registry de Docker. Este registry acá está utilizando secretos o variables especiales dentro de GitHub Actions que están disponibles en la cuenta, digamos, pero si nosotros quisiéramos conectarnos hacia otros providers como AWS, tendríamos que ir directamente a la configuración de nuestro repositorio en Settings y explícitamente acá decir en la parte de acciones donde corre, decirle, bueno, estos son los secretos, estas son las variables de entorno. Para este caso, como estas ya vienen por convención definidas, las tenemos que definir. Y bueno, no mucho más. El nombre de la imagen va a ser esta. Y bueno, y acá se construye y se publica la imagen. Entonces, si yo ahora Island Docker build y subo un commit y publico la rama, debería llover aquí en mi rama
por cada commit corriendo este ciclo de integración continua, ¿no? Veamos en la parte de actions, también puedo ir desde ahí. Y acá está corriendo el pipeline. Que por algún motivo creo que no está corriendo el pipeline. Por ahí le puse mal el nombre, a ver. Probablemente sea. ¿Será como cree la rama? A ver, GHCR publish, GHCR. Ah, mira. Ahí va. Faltó. Ahí va. Ahora sí. Yo decía, no está corriendo el pipeline, o sea, está corriendo la integración que teníamos antes, pero no está corriendo lo que construye la imagen de Docker. Igual podemos ver lo que hace acá. Acá hace, por ejemplo, el PyTest y corre todos los tests. Bueno, acá baja la imagen de Docker, va a construir la imagen y en algún momento corre los tests. Ya va a terminar los tests. Pero a mí me interesa ahí va, a ver. ¿Que no? Una pregunta. Ah, tiene mal. Sí, mira. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. ¿Es necesario hacer un usuario non-root, o sea, no root, en el Dockerfile o no? Es una buena práctica, usualmente. Es una buena práctica. Vos no sabés dónde va a correr el entorno y por las dudas siempre es mejor. Se le llama como el least privilege, se llama, el último privilegio. Sí, Usualmente vos debes asignarle la menor capacidad de daño a tu servicio, digamos. Y usar el usuario root probablemente tengas algún problema, ¿no? Inclusive algún... ¿No lo guardo? Algún analizador de código estático te diría no puedes correr esta imagen en root. Sí, alguna plataforma. No, pero creo que lo que decía es más bien agregar adentro de el Dockerfile, por lo tanto, ahí sería dentro de la imagen, si no me equivoco. Claro, vos decís que acá crear un usuario. Claro, run user add. Sí, vos podrías crear no acuerdo él. Sí, algo así. Algo así. Sí. ¿Hace falta o no? Si ya la imagen que estás usando de base proporciona de forma segura, no está utilizando el usuario root, no hace falta. Okay. Ahora, si vos querés dejarlo explícito, mejor, digamos. Ok, entiendo. Sí. Gracias. Porque vos no sabés si en un futuro va a cambiar el comportamiento de la imagen. Entonces, por ahí te conviene definirlo. Además, no pesa nada esto a nivel de la imagen, digamos. Estás definiendo obvio. Claro, reglas de tu servicio, digamos. Y a veces también simplemente no se puede. A veces simplemente hay servicios, por ejemplo, GitLab. Cuando corres GitLab, hay servicios que corren en root, entonces no puedes cambiarlo porque dejan de funcionar. Entonces dependerá mucho de qué tipo de servicios necesites correr, pero la mayoría se banca a no correr como root. Creo que a mí me pasó una vez una librería de Python que usa el cursor o una cosa así, necesita root. O por lo menos en Windows necesita admin. Claro, sí. Sí, además es mucho más complejo también de mantener, pero bueno, hoy en día, al menos con los LLM es muchísimo más fácil de verificar que funcione, ¿no? Bien, ahí está publicado, ahí se construyó, se bajó el repositorio,
se logueó a lo que es el registry con la variable de entorno, con el secreto que le pasamos. Ahí tiene la password. Y construyó la imagen. Bien, entonces yo debería ver, a ver si desde acá puedo verlo. Creo que si voy... De acá no puedo, tengo que decir si tirar organización. Esto en cualquiera de los repos personales también se debería ver. Ah, aquí está. Bien, y acá veo. Este creo que no lo tengo. A ver si... Este creo que no lo tengo. Además, si yo intento bajarlo. Ahí va. Bueno, como estoy logueado en ese registro, puedo bajar una imagen que compilé desde el pipeline. Esto no lo haríamos nosotros, pero lo haría así la otra parte, que es el ciclo de continuous delivery o continuous deployment, ¿no? Que los nodos productivos o los clusters o cualquier sea la topología bajarían esta imagen y correría el servicio en producción o en diferentes entornos. Bien, hasta ahí sería todo, son las 8:53. Hasta ahí sería todo lo que es la parte de integración continua, de Docker e integración continua. No sé si algo no quedó claro. Bien. Podríamos tomar unos cinco minutos de descanso un rato. Dale, así que volvemos. Y 50 volvemos. Genial. Gracias. 50.
volvemos. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, volviendo un poco, ¿no? Al ciclo de vida de desarrollo. Hay una parte que me gustaría mucho hablar que es las estrategias de deployment, pero eso va a ser muy largo. Entonces, esa parte lo vamos a ver quizá probablemente en alguna clase de Cloud Computing. Entonces, pero sigamos hablando, ya termina esta parte de ciclo de desarrollo como para ir cerrando. Deberíamos hacer entonces, hablando de software releases, deberíamos hacer los cambios de una forma frecuente y tener pequeñas releases incrementales para reducir el riesgo y poder volver hacia atrás, ¿no? Deberíamos publicar el mismo artefacto a través de todos los entornos y esos entornos deberían ser consistentes también. Entonces, así tenemos la menor, digamos, se llama drift, como la menor diferencia cuando nuestro servicio llega a producción, ¿no? Deberíamos claramente, bueno, automatizar todo el tema de las releases, de cómo promovemos estos artefactos y en lo posible también utilizar semantic versioning para comunicar los cambios de nuestro servicio, ¿no? A través de major cuando hay un breaking change, minor cuando es una feature y patch usualmente algún hotfix. Podemos usar conventional commits para comunicar, también se pueden utilizar conventional commits para automatizar lo que es hoy en día los chain logs y no tener que escribirlo a mano, o al menos dejarlo de una forma más práctica para que la IA pueda crear estos chain logs. Y bueno, les cuento un poco de nuevo, cerrándole cómo queda todo esto del nuevo ciclo de vida del desarrollo, hablando por ejemplo de Sofía, que es una desarrolladora que trajo una fintech que se encarga de hacer un formulario de registro, trabaja sobre una aplicación de React que utiliza Express y Postgres, tiene que hacer unas implementaciones sobre los inputs y utiliza TDD y escribe test unitarios. Entonces está dentro de lo que es el rol de desarrollo, testea el código. Entonces esa misma tarde termina con lo que necesita hacer, el código compila dentro del pipeline de integración continua, se despliega y se lleva a un entorno de QA. Tanto Sofía como otra persona valida las reglas de negocio y se aprueba el deployment. Y luego de que pasan otras métricas que son, por ejemplo, los analizadores de código estático, los pipelines que tienen que ver con seguridad, o los end-to-ends o más suite de test, está listo como para producción, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio llega a producción, entonces ya pasó a la parte operativa. Entonces, ¿qué pasa? Viene un usuario que tiene una ñ, nuestro sistema no soporta caracteres especiales, entonces podemos ver nuestro sistema de login, en este caso Loki, que hay varios fallos de validación. Inclusive podríamos ver que nuestro servicio tiene algún indicador que indica que las validaciones no están fallando dentro de una franja de tiempo. Entonces, otra desarrolladora, en este caso Emilia, toma ese ticket de Jira o GitLab, cualquiera sea la plataforma de etiquetera, agrega las pruebas adicionales, publica esos cambios, entonces vuelve el ciclo ahí. Pero le fallan los test de integración y se da cuenta que fallan porque en este caso operaciones actualizó las instancias de las bases de datos, por ende la librería que antes se comunicaba con las bases de datos ya no se comporta de la misma forma. Lo bueno que en este momento lo vio mucho antes de que ese servicio llegue a producción. Entonces no solamente, bueno, agrega el soporte para estos caracteres especiales, sino que actualiza la librería para que sea compatible con no sé, con MySQL 9. Documenta la solución y libera el fix. Entonces vuelve a estar dentro del ciclo operativo. Esto
se hace la retrospectiva, se agrega, se documenta, y bueno, se agregan los tests necesarios, ¿no? Entonces, cerrando lo que es un poco esto de la historia, es que hoy en día no hablamos de personas con un rol, sino que hablamos que las mismas personas tienen varios roles a través de todo el ciclo y pueden hacer varias cosas conciernas al servicio, ¿no? Y bueno, que el software también está en constante cambio y este ciclo también está en constante evolución, ¿no? Entonces, también hablamos de DevOps. DevOps tiene como objetivo reducir los silos organizacionales, aceptar los errores como normal, mitigar todo, autorizar todo e implementar la mejora continua. Hablamos de manejar los entornos, de que deberíamos ser consistentes a través de todos los entornos, deberíamos tener de forma automatizada el setup de nuestro entorno o los mismos entornos, de la forma más inmutable posible. Deberíamos externalizar la configuración de la aplicación y versionarla también. Los objetos no deberían estar en el código y deberíamos tener feedback rápido a través de servicios que en este caso están observando la plataforma. Deberíamos publicar rápido y frecuente para reducir el riesgo. Deberíamos promover el mismo artefacto. Deberíamos comunicar los cambios a través de semantic versioning. Deberíamos todos esos cambios tenerlos a través de un ciclo de integración continua y continuous deployment. Y deberíamos poder volver rápidamente tanto hacia atrás o hacia adelante esos cambios. Entonces, al final del día creo que eso es la clase de Ops. Y el ciclo de iteración y el software development life cycle. Así que no sé, chicos, si tienen alguna duda, si no, cerramos acá. No, perfecto. Gracias. Bien. Voy a presentar y voy a dejar de grabar. Un segundo. No tiene grabación.